vacuna. De hecho, en 10 minutos se cumplió con estos primeros 3.000 voluntarios al momento de inscribirse en la página, ¿no?, de ambas universidades. Pero ¿cuál es la realidad? Porque efectivamente hay que tener un criterio de realidad. No significa que esta vacuna ya apenas uno se la ha colocado ya va a tener resultados positivos, ¿no? Bruno Ortiz, que es periodista y experto en temas científicos, está con nosotros justamente para que nos ayude a tener este enfoque de realidad y qué es lo que de verdad tenemos que esperar respecto a los resultados de estas pruebas con esta candidata a vacuna. Bruno, muy buenos días, gracias por estar aquí nuevamente. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación de nuevo. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Ya las vacunas están aquí, los voluntarios ya están inscritos, se van a empezar a aplicar ya en unos cuantos días, el día 7. Bueno, creo que no sé si se van a empezar a aplicar, porque lo primero que tienen que hacer, me parece, es hacer el filtro entre todas las personas que se han inscrito, porque tienen que ver que los que se han inscrito para ser voluntarios finalmente cumplan con los requisitos que necesitan para poder formar parte del ensayo. Entonces, primero creo que tiene que haber un filtro ahí importante para saber si es que pueden formar parte del ensayo o no. Eso para empezar, por más de que ya se hayan acabado los cupos tan rápido. Y luego, un poco lo que tú has dicho, Pamela, pensar de que no solamente ahora con el ensayo, cuando las personas reciban la propuesta de vacuna, sino cuando en breve pueda probablemente aprobarse alguno de estos proyectos, no pensar que en ese instante se va a acabar la pandemia. O sea, en realidad estamos de repente entrando como que en una parte probablemente final, ¿no?, de toda esa situación, pero en realidad para controlar esto todavía estamos bastante lejos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante, Bruno, que en nuestro país se realicen estos ensayos clínicos con el desarrollo de estas vacunas? Es decir, tenemos Sinopharm, viene Johnson & Johnson, después está otro laboratorio alemán que en fase 2 también lo piensa aplicar aquí. ¿Por qué es importante para el Perú? Bueno, en parte, en realidad es más importante para los laboratorios, porque ellos están buscando justamente donde el virus todavía esté dando vueltas, esté activo, haya alta tasa de contagios. Lamentablemente todas esas características Sí. Lo que nosotros podemos sacar, digamos, como contraprestación, es el tema de que si es que llega a aprobarse ese proyecto de vacuna o los proyectos de vacuna que se aprueben aquí en el Perú, probablemente dependiendo de los acuerdos que se hayan hecho, nosotros podamos entrar en alguna mejor posición al momento de poder acceder a esas vacunas. Entonces, y eso, digamos, de llegar a aprobarse la vacuna de cualquiera de estos laboratorios, sí nos podría poner en una posición de ventaja, por decirlo de alguna manera. Depende mucho de los acuerdos en que se haya llegado, digamos, entre las empresas, los laboratorios que están haciendo las pruebas y nosotros, ¿no? No, en realidad, te soy sincero, yo no conozco en detalle cuáles han sido los términos de esos acuerdos, pero por lo que se ha sabido en otros países, por ejemplo, cuando me parece que son la gente de la Universidad de Oxford, empezó a tantear a la gente de Brasil para hacer alguna de sus ensayos por ahí, o parte de los ensayos por ahí. Como Brasil sí tiene, por ejemplo, capacidad de fabricación de vacunas, le dijeron, oye, ya, todo bien, puedes venir a hacer los ensayos con nosotros, pero con la condición de que si te aprueban la vacuna, nosotros podamos fabricarla aquí. Claro. O sea, de esa manera ellos aseguraban parte de la producción para ellos, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad, pero yo espero que por lo menos se haya podido llegar a un acuerdo que permita que el Perú por lo menos esté en una posición mucho más privilegiada para poder acceder más rápido a los proyectos de vacunas, siempre y cuando estos se aprueben en su momento, ¿no? Porque también eso es otra cosa, hay que tener en cuenta de que estos son todavía ensayos. Así es. Son en la fase 3, perfecto, se han tenido buenos resultados en la fase 1 y en la fase 2, pero todavía es una fase nueva de ensayos, entonces hay que esperar que estos ensayos terminen o que en todo caso lleguen hasta los puntos que ya están determinados para ver qué tal está yendo. O sea, también cabe la posibilidad de que en la fase 3 los ensayos no puedan tener buenos resultados. Entonces, no se puede cantar victoria todavía. No estamos
condiciones. Cuando hablamos de aprobar la vacuna, ¿de qué hablamos? Porque en algún momento se dijo que incluso no era necesario esperar a que se otorguen las certificaciones oficiales y que si la vacuna en estas pruebas daban buenos resultados, pues ya incluso podría empezar a aplicarse de manera masiva. Bueno, normalmente lo que se espera es tener los resultados. O sea, a ver, si empezamos a revisar un poquito la información que nos está llegando con respecto a estas vacunas que ya están, o estos proyectos de vacuna que están en la fase 3, por ejemplo, la vacuna esta que está viniendo de Sinopharm, este ensayo que se va a hacer en el Perú tiene una duración de 16 meses. O sea, el ensayo, la investigación en general va a durar 16 meses. La que está haciendo, por ejemplo, Moderna en Estados Unidos, que también ha empezado hace unas semanas, esa va a durar hasta septiembre del 2021. O sea, lo que pasa es que son ensayos que se tienen que, en esta fase se tienen que hacer, digamos, ensayos largos, porque hay muchas cosas que se tienen que todavía que vigilar. Sin embargo, esto lo que va a hacer es que de repente cada 3 o 4 meses se hagan cortes para empezar a revisar qué tal está yendo el ensayo y a partir de eso poder tomar la decisión. Yo creo que si bien la situación es bastante complicada a nivel global, igual lo adecuado sería por lo menos empezar a ver qué tal está yendo en cuanto a resultados en esos cortes para recién poder tomar la decisión de que si se puede aprobar o no un proyecto de vacuna, porque eso de utilizarlo sin tener una aprobación final o sin esperar a los resultados de la fase 3, sinceramente sería bastante peligroso y yo creo que pese a que estamos en una situación complicada, particularmente considero que no justifica que nos podamos poner en riesgo, porque justamente la gracia de estos ensayos es que podamos controlar no solamente de que siga siendo eficiente en un tipo más variado de población, de un rango de edad más amplio, o que incluso con personas que tengan algún tipo de enfermedades preexistentes, sino que además sea segura. O sea, no solamente que sea efectiva, sino que sea segura. O sea, que no cause tantos efectos secundarios de repente más allá de una fiebre o de dolor en la zona en que te pusieron la vacuna. Pero lo que pasa es que justamente para eso son los ensayos. Tenemos que esperar y esperar justamente a que los cuerpos, a que los diversos organismos reaccionen a ver qué tal, ¿no? Y según eso tomar la decisión, porque si nos apresuramos, va a ser lo mismo que nada. Entonces, Bruno, a ver, explícanos a todos también, porque probablemente muchas personas que hayan leído titulares de noticias internacionales acerca de Trump anunciando que la vacuna se colocaría el 1 de noviembre, que se aliste todo el país, porque en noviembre van a llegar todas las vacunas a todos los norteamericanos. Entonces aquí nos inquietamos, ¿no? Y decimos, ¿por qué en Estados Unidos sí y aquí no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Trump hace ese anuncio? Bueno, lo que pasa es que también tienes que pensar que, y es algo de repente en lo que nosotros no estábamos acostumbrados, así como conversábamos la vez pasada, de cómo estábamos tampoco acostumbrados a las informaciones que tenían que ver con ciencia, de repente tampoco estábamos tan acostumbrados a darle importancia a la información que tenía que ver con temas geopolíticos del mundo. Y esto es parte de eso, o sea, obviamente en Estados Unidos están en campaña electoral, ya van a hacer las elecciones, Trump quiere ganarlas. elegir, entonces obviamente tiene que dar esperanzas, como nos estamos dando cuenta que también aquí hay muchos políticos que están tomando ciertas decisiones, que no están pensando en cuestiones, digamos, más de fondo, sino en cuestiones efectistas, justamente valiéndose de una emergencia de salud. Entonces, nuevamente, y eso lo vamos a seguir repitiendo, dar fechas exactas y precisas sobre que el proyecto de vacuna o tal cosa va a suceder en 1 mes, 2 meses o 3 meses es bastante arriesgado. No estamos hablando de un puente que tú lo puedes planificar hoy y decir en 2 semanas o en 1 mes está listo y funcionando el puente, que de repente puedes tener 4 días o 1 semana de retraso. O sea, aquí en tiempos de la ciencia es mucho más complicado porque no estamos hablando de piedras, de cemento, de fierros, estamos hablando de personas. Estamos esperando de que medicamentos funcionen de determinada forma o de la forma en que se espera y no hay otra manera que ensayando y esperando cuáles son las reacciones, pues, ¿no?
A ver, el peor de los escenarios, Bruno, es que ninguno de estos ensayos sea efectivo. Sí, pero por otro lado tenemos la esperanza de que no solamente hay un proyecto corriendo, sino ahorita hay bastantes, hay más de 10 corriendo al mismo tiempo. Tenemos también por otro lado la esperanza de que muchos de estos proyectos ya han pasado la fase 1 y la fase 2. La fase 1 de arranque te dice si funciona o no funciona, o sea, si se ha causado un efecto. Ajá. En la fase 2 estamos tratando de confirmar de que ese efecto realmente se produce y que es una vacuna segura y que se da en tantas dosis en un grupo mayor de gente. Ahorita estamos en la fase 3, en la que queremos reconfirmar todo lo que se ha, lo que se ha descubierto en la fase 1 y fase 2. O sea, no es que estemos, por un lado, no es que esté ya lista la vacuna, pero tampoco es que estemos empezando desde cero. Estamos probándola en mucha más gente, en mucha más variedad de gente, de muchos rangos etarios, de distintas edades, con distintas condiciones, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, para ver justamente si en la variedad podemos causar un efecto mayor al 50% de efectividad para considerar que probablemente sea un buen proyecto de vacuna. Ahora, Bruno, yo quería hacerte una consulta que no tiene que ver con las vacunas, sino con una declaración que ha dado la ministra de Salud el día de ayer. Ella ha asegurado que los asintomáticos no contagian o que contagian poquito. ¿Tú sabes de información que venga de alguna fuente oficial, de algún estudio que se haya hecho respecto a eso? Sí vi la información de ayer, pero me parece que también hay un problema en cómo se comunicó. Esta era una entrevista en vivo y se fueron soltando algunas frases que se fueron dando durante la entrevista, porque justamente se convirtió a través de una red social y el siguiente tweet era como que una corrección al primero que habían dado. El tema con los asintomáticos, todavía no hay nada definido. En realidad, hace unas semanas se hablaba de que contagiaban mucho, ahora se está hablando de que parece que no es tanto así. Lo que pasa es que, nuevamente, para dar ese tipo de afirmaciones, o sea, son 8 meses, perdón, 8 meses que conocemos al virus. Entonces, tampoco es tanto tiempo como para tener certezas sobre qué cosa pasa o qué no pasa. Yo no sé si ustedes recuerdan que al inicio incluso se hablaba de que probablemente habían encontrado rastros, por ejemplo, en el semen de algunos pacientes, sí, y que probablemente se podría transmitir por relaciones sexuales, pero al final eso quedó como que en la nada. Ahora se está hablando de que hay otro tipo de síntomas, dolores en otro tipo de en otras partes del cuerpo. Entonces son cosas que van apareciendo, son cosas que se van no confirmando, pero como que son indicios que van apareciendo a lo largo de los estudios que se van haciendo en todo este tiempo, pero todavía es muy corto este espacio. Es como el tema, por ejemplo, de las reinfecciones. Así es. Se ha confirmado una reinfección, se están investigando otros 2 casos en otras partes del mundo, pero todavía no se puede decir de que efectivamente uno se pueda reinfectar, o todavía no se sabe exactamente cuánto es el tiempo de aparentemente inmunidad que te da el hecho de haber sido contagiado ya del COVID-19. Entonces, yo sé que todos queremos certezas, pero creo que todavía tenemos que ir con calma. Lo que nos tiene que preocupar ahorita no es que la vacuna se apruebe mañana o saber si es que los asintomáticos contagian mucho o poco. Lo que tenemos que seguir haciendo es lavándonos las manos, saliendo lo menos posible de casa, poniéndonos las mascarillas, y si estamos con otras personas, ventilarnos un montón. Eso es lo que nos tiene que preocupar ahorita, eso es lo principal. Totalmente de acuerdo, porque si no vamos a tener esta falsa seguridad, nos vamos a confiar y vamos a bajar la guardia. Muchísimas gracias, Bruno, por este aporte tan importante. Así que nada, repetir lo que dice Bruno, mantenga todas las medidas de bioseguridad, la mascarilla, la distancia social, pero use bien la mascarilla, por supuesto, la distancia social, lavarse las manos y no automedicarse. Gracias, Bruno. Son las 7:40.